Bueno, buenos días para todos. Un saludo al maestro Jairo Parraquijano, a los demás miembros del Instituto Colombiano de Derecho Procesal y especialmente a mis compañeros de panel. También un saludo a nuestra moderadora, Eudith Baer. Me complace mucho tener la oportunidad de cerrar este panel y pues hablar de último tiene un riesgo, que es el riesgo de la repetición, así que solicito, ruego su comprensión, pero también tiene una ventaja, que es sintetizar, resumir los debates que se están dando alrededor de la carga de la prueba. Para el efecto, los invito a que nos formulemos las dos preguntas que ustedes están viendo en la pantalla. ¿A quién debe corresponder la carga de la prueba? Es la primera. Y la segunda, ¿cuál debe ser el papel del juez en relación con la prueba? Son dos preguntas distintas, pero cuya respuesta hay que armonizar para poder arribar a un buen resultado. Para el efecto, les pido que hagamos juntos un recorrido por los 5 puntos que ustedes están viendo en el plan de temas. Primero, pasaremos por las conductas procesales de las partes. En segundo lugar, por una evolución de la carga de la prueba. Yo estoy convencido de que para comprender las figuras del presente hay que rastrear siempre de dónde viene, su pasado. El tercer punto son las alternativas sobre el papel del juez, en donde vamos a revisar las dos posibles alternativas que tuvo la comisión redactora del código para regular los poderes del juez en el proceso. En el cuarto punto, finalmente, cómo quedó la carga de la prueba en el Código General del Proceso, cuál es su regulación precisa. Y al final, en el último punto, voy a referirme a los debates actuales y ahí voy a formular mis conclusiones. Son 3 grandes debates actuales los que se están dando sobre la carga de la prueba y los vamos a resumir en ese quinto punto. Bien, entonces empecemos diciendo que las actividades o conductas de las partes permiten desarrollar la relación jurídica procesal. La doctrina está de acuerdo que esas conductas pueden ser derechos, es decir, facultades para las defensas de los intereses de las partes, como por ejemplo interponer un recurso es un derecho, interrogar a un testigo es un derecho, interrogar a la parte contraria es un derecho que la parte tiene. Hay también deberes, que son conductas que los códigos nos imponen en pro de la administración de justicia. Están previstos hoy en día en el artículo 78 del Código General del Proceso, entre los cuales, por ejemplo, está actuar sin temeridad, con buena fe. Existen también conductas que son obligaciones, que son vínculos jurídicos que colocan a una parte en la necesidad de dar o hacer alguna cosa a favor de la otra. Por ejemplo, pagar las costas. Por ejemplo, a favor del perito, pagarle sus honorarios si, por ejemplo, la prueba es decretada de oficio. Y finalmente surgieron, especialmente por la estructuración que hizo Goldsmith, las cargas como imperativos del propio interés. Estos imperativos del propio interés fueron clasificados cuando de carga de la prueba se refiere, porque la principal institución de carga que hay en los códigos es la de la carga de la prueba, como carga subjetiva y como carga objetiva de la prueba. Se ha dicho ya que la carga subjetiva de la prueba es una regla de conducta para las partes. Responde a la pregunta ¿quién debe probar en el proceso? Y es un presupuesto muy importante para el juego procesal. Y define en consecuencia la responsabilidad, quién tiene la responsabilidad en relación con una determinada prueba. Paralelamente, al lado, está la carga objetiva de la prueba. Esta ya no es una regla de conducta para las partes, sino una regla de juicio para el juez, porque le permite al juez definir contra quién decidir si no hay prueba. Miren ustedes que actúa en este caso como sucedáneo o reemplazante de la prueba. No tenemos la prueba, no alcanzamos la prueba, pero hay una regla que nos permite decidir aunque no tengamos la prueba. Regla que consiste en preguntarnos quién tenía que aportarla y fallar en contra de quien, teniendo ese compromiso, no lo cumplió. Bien,
La evolución de la carga de la prueba a través del tiempo puede esquematizarse en tres grandes etapas. En primer lugar, el derecho romano, después la Edad Media y finalmente el derecho moderno. Yo quiero demostrar, y eso es lo que estoy proponiendo, que siempre, desde siempre se ha atribuido, se ha pensado, se ha querido atribuir la carga de la prueba a quien le queda más fácil aportarla dependiendo de las particularidades de cada caso. En el derecho romano, algunos dicen que hay unos principios clásicos que ustedes ven en la pantalla. En la carga de la prueba le corresponde al actor. Cuando el reo presenta una excepción, se le aplica la primera regla, es decir, la regla que le exige la prueba al actor, porque el demandado respecto de su excepción es como si formulara una pretensión. Se decía en el derecho romano. Algunos critican esto y dicen era una equivocación porque la excepción no es una pretensión. Realmente se decía desde la óptica probatoria, y desde la óptica probatoria es correcto pensar que quien excepciona es como si estuviera pidiendo porque le corresponde probar el supuesto de lo que está excepcionando. Y finalmente, en tercer lugar, si el actor no prueba, cualquiera de los dos, pues el reo debe ser absuelto. Algunos no están conformes con que estos fueran unos principios generales, dicen que realmente eran reglas para casos específicos y utilizan algunos ejemplos, por ejemplo, el Código de Justiniano, que decía que el que asevera el pago le corresponde probarlo. Miren ustedes que uno se puede preguntar en este momento, ¿y por qué al que asevera el pago le toca probarlo? Porque había una regla de la experiencia codificada. La experiencia nos dice que generalmente el que paga se hace a la prueba de el pago que está haciendo y por lo tanto resulta mejor, de acuerdo con las particularidades, exigírselo a él que al acreedor. O al contrario, la persona que crea una obligación a su favor generalmente se hace a la prueba de esa obligación. Por lo tanto, si le vamos a dar poderes al juez, lo correcto es que él le exija esa prueba a quien la regla de la experiencia nos indica generalmente la tiene, que en el ejemplo que estoy colocando es el acreedor. En el derecho romano, la falta de prueba generaba sentencia inhibitoria. Ya veremos cómo eso evolucionó a través del tiempo. En la Edad Media se hicieron algunas matices a esas reglas del derecho romano. Se siguió exigiendo la prueba al que alegaba un determinado hecho, pero se le daba la facultad al juez, según las necesidades del caso y su criterio, de exigírsela a alguna de las partes. Volvemos a preguntarnos, ¿qué criterio debería conducir, dirigir al juez para exigirle la prueba a una de las dos partes? Sin duda, la facilidad en que esa parte estuviera de aportarla. En las 7 partidas se tomó esta disposición y se cometió uno de los grandes errores probatorios que se ha cometido a través del tiempo, que fue decir que las negaciones no se prueban. Este error, cuenta la doctrina, se cometió porque los señores glosadores interpretaron equivocadamente los principios clásicos que vimos al principio. Si ustedes me demandan y yo simplemente digo no debo, ustedes me demandan para el cobro de una obligación y yo digo no debo, yo gano negando cuando ustedes no prueban. Si el que debe probar no demuestra, a la otra parte le basta con negar para triunfar. Los glosadores entendieron de eso, que el que negaba no tenía que probar. Coligny Capitán, Planier y Ripert, los grandes autores del derecho francés, recogieron ese error y dijeron no es así. El que niega gana no porque la negación no requiera prueba, sino porque el que afirmó no cumplió con su carga de la prueba, y por esa razón, a partir de esa corrección, se dice hoy en día que lo que está exento de prueba es la afirmación o la negación indefinida, no la negación de por sí, sino solo cuando es indefinida, es decir, cuando no está circunscrita en tiempo, modo y lugar, lo que hace muy difícil
o imposible de probar, que es lo que hoy dice el 167, inciso final. Y finalmente, en el derecho moderno se impone el racionalismo, es la verdad, nos decía Edgardo hace un rato, no la autoridad la que justifica la decisión, además se acepta el relativismo y el constitucionalismo se impone y se produce entonces un paso adicional que termina siendo recogido en las normas colombianas, específicamente en los artículos 177 y 167 del Código General del Proceso. 177 del Código de Proceso Civil, con un giro respecto del derecho romano, que se establece la carga de la prueba como una regla de cierre. No justifica una decisión inhibitoria, sino una decisión de fondo. Vamos a resolver en el fondo, pero en contra de quien tenía la carga y no la cumplió. Y esto se resuelve así por un tema de seguridad. No puede ser que quien no cumpla la carga tenga la oportunidad de volver a demandar de un nuevo intento de hacer perder tiempo a la parte y a la administración de justicia cuando debe preocuparse por hacer el mayor esfuerzo desde la primera vez. Sobre esta base, señores, la comisión redactora tuvo que definir cómo regular el papel del juez respecto a la prueba. Y tenía dos opciones. El juez espectador, que es ese juez cruzado de brazos del derecho italiano, o el gran juez, un juez que decreta pruebas de oficio y que distribuye la carga de la prueba. Esta era una decisión política e ideológica, no simplemente formalista. En el primer caso, en el juez espectador, el proceso es para resolver controversias únicamente. El gran juez administra justicia. En el primer caso, el proceso es un juego, lucha de partes, de fuerza, de destreza. Se le dice a la parte, pierdes porque no probaste. En cambio, el gran juez utiliza el proceso como un método de conocimiento de la verdad, donde se niegan las pretensiones, no porque alguien no probó, sino porque entre todos no logramos llegar a la prueba. En la primera alternativa se le daban escasos poderes al juez. Es un sistema propio de la escritura, del cumplimiento de ritos, de la tarifa legal, de las reglas, de la exégesis. El juez es una simple boca de la ley. En el otro, en cambio, en el de amplios poderes, en el del juez que decreta pruebas de oficio y decreta o distribuye la carga, es un sistema muy propio de la oralidad, de la eficacia de los derechos sustanciales, de la sana crítica. Le damos poder para que valore las pruebas, de interpretación, le damos poder para que desentrañe el contenido y alcance de las normas, e incluso le damos el poder de haga primar los principios sobre las reglas. Aquí hay una escasa protección de derechos fundamentales en el juez espectador. En el otro caso hay una amplia protección de derechos fundamentales y por eso utilizamos el proceso como una comunidad de trabajo solidaria. Artículos 1 y 95 de nuestra Carta Política, para arribar a la verdad, mientras que en el otro, como nos lo explicaba hace un momento el doctor Gabriel Hernández, impera un criterio individualista en donde campea la autonomía de la voluntad. En el juez espectador nos interesa la justicia en la decisión y para eso aplicamos únicamente las reglas tradicionales de la carga de la prueba. Es un proceso adversarial. En el gran juez nos interesa la justicia y para darle a cada quien lo que le corresponde, partimos de la base de que las normas sustantivas se tienen que aplicar sobre la verdad que el juez tiene que investigar y que tiene que hacer un esfuerzo adicional para llegar a ella decretando pruebas de oficio o distribuyendo la carga. Desde el punto de vista formal, pues aquí tenemos un proceso dispositivo y rígido, allí tenemos un proceso flexible, lo que se llama la publicización del proceso además, o activismo judicial, porque conferimos, reconocemos todos esos poderes que la teoría garantista pretende negar. Sobre esta base, hay que decir que la comisión redactora del código optó por el gran juez y lo reguló en el artículo 167 de la siguiente manera. Hay una primera regla en el artículo 167 que es muy clara. Si alguien persigue la aplicación de una norma, tiene que probar el supuesto de ella. Si cumple con esa carga, pues seguramente la sentencia va a ser favorable para quien cumplió por regla general. Pero si no cumple con esa carga, la sentencia le va a ser desfavorable.
Miren que hasta ahí llegaba el Código de Procedimiento Civil del año 70. El nuevo código, repito, como escogimos un juez que tiene que aplicar justicia, le dice al juez, si no cumple, sentencia favorable. Pero deténgase un momento a pensar si necesita usted en ese momento una segunda regla. Porque dictar esa sentencia de favorable puede llevar a situaciones excepcionales injustas, disvaliosas o inequitativas. Por eso, según las particularidades, usted va a poder decretar la prueba de oficio, deberá hacerlo. Esta palabra deberá se colocó siguiendo la jurisprudencia de la Corte Suprema, que dijo que no era una facultad de la cual se pudiera hacer uso simplemente a opción del juez, sino que era un verdadero deber, y es una providencia que no tiene recurso, y o podrá decretar la carga dinámica. Y o quiere decir, podrá hacer uso de las dos facultades o de una de las dos. La carga dinámica utilizó la palabra podrá el código. Alguien demandó, y es la sentencia 0086 del 2016 con ponencia de Jorge Iván Palacio, la que dice que está bien usada porque es una segunda regla, una segunda que nunca debe comportarse como una primera regla, porque eso es lo que distorsiona el esquema de carga de la prueba en el Código General del Proceso. En esta opción, el principio quien alega debe probar cede ante quien puede debe probar. Y esta providencia, como decía ahora Martín, admite recurso porque parte de un supuesto, que es calificar que a alguien le quede más fácil. Y ahí hay un enorme margen de error. Por eso se deja que la parte lo discuta, que la parte lo impugne, que la parte intente que el juez retrotraiga esa decisión para que no le toque allá aprobar, recurso que, reitero, o tengo que decirlo, es únicamente de reposición. Y hay 4 aspectos que hay que tener en cuenta sobre la prueba de oficio y la carga dinámica de acuerdo con la regulación del código. El primero, que es de oficio o a petición de parte, es decir, por iniciativa del juez o así se lo pida. En cualquier momento, al decretar las pruebas, durante su práctica o antes de fallar, con tiempo para cumplir. Si me asignan una prueba, una carga que yo no tenía, me tienen que dar la oportunidad de cumplir, y la prueba practicada, ya sea por prueba de oficio o por carga dinámica, es una prueba que tiene que practicarse con plena contradicción. Hay que dar oportunidad, si es un interrogatorio, de que todos pregunten, si es un testimonio, de que todos pregunten, si es un documento, de que sea tachado de falso. Y una vez practicadas esas pruebas, la decisión dependerá del resultado probatorio. Ahora bien, ¿cuándo la parte en esa situación más favorable de aportar evidencia o esclarecer los hechos? La parte se considera en mejor posición, dice el código, en esos casos que no son un numerus clausus o cerrado, sino que son una puerta abierta o un escenario con puerta abierta, porque no solo eso, sino en cualquier otra circunstancia. Nos decía Jairo Parra el miércoles, no hay igualdad real cuando hay necesidad que limita la libertad. Es por eso que cuando se redactó el artículo 4, se dijo que la igualdad tiene que ser real y que el juez tiene que hacer lo posible para que lo sea, en partes que por ciertas circunstancias son desiguales, haciendo uso de esta facultad. Y entremos a la última parte en los pocos minutos que nos quedan, que son los debates. Los debates sobre la carga de la prueba son 3 en resumen. Primero, si es deber de aportación o si es carga dinámica. La Corte Suprema en algunas sentencias ha criticado la redacción del código, diciendo que la distribución de la carga es un tema sustancial que no puede ser cambiado ni definido por el juez, y por lo tanto que él establece es deberes de aportación cuyo cumplimiento generan indicios en contra. Se responde, y creo que esta es una posición más razonable, es la que yo comparto, que la norma sustancial establece supuestos de hecho y son las normas procesales las que indican quién debe probar y autorizan al juez para redistribuir según las particularidades. El juez exige a cada quien lo que puede demostrar o la infirmación del dicho del otro. Segundo debate que se ha dado en la doctrina. Si no es exagerado exigir a un abogado de una parte que se comprometa con la justicia. Ustedes ven, Alejandro Nieto dice, es que el abogado no pretende buscar el derecho. Él quiere ganar el pleito, ayudar a su cliente. Incluso para él sería mejor a veces
que no se averiguara la verdad si esa verdad perjudica a su cliente, reconoce Michel de Talón. ¿Qué se responde sobre esto? Lo que ustedes ven a mano derecha abajo. Se responde que estamos regulando la actividad del juez en el proceso. Por eso nos preguntaban al principio, ¿cuál debe ser el comportamiento del juez? El de buscar la verdad. Nos decía Edgardo hace un momento, no se puede concebir un proceso sin la verdad. Él decía que debe haber una dictadura de la curiosidad, una fascinación por el saber, por el conocer y una pasión por establecer la verdad, y en esa dirección debe hacer uso de estas dos facultades que yo mencionaba hace un rato. Y finalmente, para terminar, el último debate que hay, disculpen que el último debate que hay es el de si debe ser la carga de la prueba abolida o no debe ser abolida. Este es un debate que ustedes lo pueden consultar, los que no lo conozcan, en el libro de Jordi Nieva-Fenol, de Jordi Ferrer, que se llama Contra la carga de la prueba, en el cual se propone abolir la carga de la prueba por algunos de los autores con fundamento en tres aspectos. Primero, la historia. Se dice que es un rezago de la tarifa legal. ¿Qué se responde ante eso? Que siempre, en todos los momentos de la historia ha estado justificada y, como lo dice Edgardo, fue forjada lenta y laboriosamente por el paso del tiempo. Una institución, no por su antigüedad o por su tradición, debe desaparecer. Segundo argumento, la comunidad dice que es irrelevante quién aportó porque practicada la prueba la adquiere el proceso. La verdad se tiene que responder que la carga de la prueba es una guía necesaria para definir quién debe probar, que no se suprime retroactivamente porque al ser practicada la prueba la adquiere el proceso. Desde el principio es conveniente saber a quién le corresponde la demostración de un hecho. Y lo tercero, se dice que la valoración hace innecesaria la carga porque en el momento de la valoración se definen los elementos de las normas sustanciales que se van a hacer operar y si no están, pues simplemente no se hace operar la norma. Nosotros creemos que el resultado, que es la valoración, no elimina la utilidad de la carga. Siempre ha debido probar quien está en situación más favorable, a veces porque el legislador así lo dispone y a veces porque un juez, inspirado en un profundo sentido de justicia, lo define según las particularidades del caso. Creemos, en conclusión y para terminar, que el concepto de carga no es un antojo, no es un capricho, sino una necesidad lógica del ejercicio de la apreciación racional, como lo concluye además Edgardo Villamil en el maravilloso artículo que hemos publicado en las memorias de este Congreso. Muchas gracias por su atención. Muy amables. Doctor Ulises, muchas gracias a usted y a todos los panelistas anteriores. El doctor Ulises entonces fija su posición en que la carga de la prueba no puede ser abolida y no debe ser abolida por tres aspectos básicamente, y es que no es un rezago de la tarifa legal, y por supuesto la prueba en el proceso tampoco, la carga de la prueba no puede ser abolida debido a que la valoración de la prueba no elimina la utilidad precisamente de esta carga de la prueba. Asimismo, también está de acuerdo con las cargas dinámicas de la prueba que se encuentran en el artículo 167, dado que este artículo 167 pues también adopta esa figura del gran juez. Es así como damos por terminado este panel sobre los debates de la carga de la prueba, no sin antes invitarlos para que vamos a un break y a las 2:30 nos sigan acompañando. Estarán los doctores Hernán Fabio López Blanco, estará el doctor Jaime Bernal Cuellar y el doctor Ramiro Bejarano bajo la moderación del doctor Néstor Prieto. Para todos ustedes, muchísimas gracias y que tengan una feliz tarde. 42º Congreso Colombiano de Derecho Procesal. En Expo Futuro, Pereira, Colombia, del 6 al 10 de septiembre del 2021. Queremos invitarlos al Congreso del Instituto Colombiano de Derecho Procesal, que se realizará del 6 al 10 de septiembre del año 2021 en la ciudad de Pereira, capital del eje cafetero. Bienvenidos a Pereira. En nombre de la Alcaldía de Pereira, la Gobernación de Risaralda y la Cámara de Comercio, les abrimos nuestras puertas. Este es Expo Futuro, el centro de convenciones más importante del centro-occidente colombiano. Y esta es la puerta de entrada al paisaje cultural cafetero.
La edición número 42 de nuestro importante y tradicional Congreso se hará de forma mixta, permitiendo la participación tanto presencial como virtual, con el fin de garantizar la asistencia de todos ustedes. Pereira se ubica en el centro del Triángulo de Oro de Colombia, ubicado en el medio de los principales polos de consumo del país. Y aquí tenemos unas experiencias únicas para ofrecerles, en torno al mejor café suave del mundo. Y adicionalmente, a nuestra cultura, gastronomía, bienestar, naturaleza